que vamos a iniciar la sesión de lo que es el día de hoy. Parte de lo que vamos a ver es como un empalme con lo que estábamos viendo en la sesión anterior, para poder ir integrando, y sobre todo que hay unas personas nuevas ahí que están accediendo apenas a esta información, a esta temática. Entonces vamos a ver algunos temas, algunos conceptos y algunos ejemplos de lo que es el contexto organizacional. Si bien estamos hablando del comportamiento organizacional, es cómo podemos llevar la misma organización a un contexto donde podamos llegar a hacer un análisis de lo que es el comportamiento, como ya habíamos visto, el comportamiento de los individuos, el comportamiento de los grupos y de la estructura organizacional. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros analizábamos tres definiciones de lo que era el comportamiento organizacional. Y lo hacíamos a través de por lo menos 3 expertos en comportamiento organizacional, y uno de ellos, que es el primero, Alberto Chavenato, que es uno de los padres de la administración. O sea, cada vez que hablemos de administración, siempre en algún momento vamos a tener a un Alberto Chavenato por ahí haciendo o implementando sus teorías administrativas. Entonces, para Chavenato, el comportamiento organizacional trataba de la continua interacción, decíamos, y la influencia recíproca entre las personas y las organizaciones. Y es una disciplina que surgió para estudiar el comportamiento humano en las organizaciones. O sea, siempre vamos a estar ligados al comportamiento de las personas, de los individuos. Y por lo menos desde de la misma teoría administrativa de Chavenato, era como, ¿cómo puedo yo, a través de una disciplina, dado casi una ciencia de lo que es el comportamiento de los individuos y la influencia que tienen en las organizaciones? También analizábamos, por otra parte, qué era el comportamiento organizacional para Stephen Robbins, y Stephen Robbins crea un libro que está compartido en plataforma, donde pues por lo menos abarca todo lo que es el comportamiento organizacional, todas las influencias, todas las tendencias comportamentales, y hasta donde también hay un impacto sobre la organización y sobre el mismo comportamiento de la organización. Cuando hablamos de comportamiento de la organización, nos enfocamos un poco más a lo que es, por decirlo de otra manera, el comportamiento de la persona jurídica, no de la persona humana. Si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, las personas humanas son las que integradas hacen la persona jurídica, ¿sí? Entonces, la persona jurídica también tiene su propio comportamiento, pero es un comportamiento que puede ser modificado, es un comportamiento que se da a través de cómo está integrada por sus individuos que la componen, por las estructuras que componen esa persona jurídica. Entonces, el comportamiento organizacional se basa en las personas, pero en últimas lo que busca es poder entender o poder modificar el comportamiento de toda la organización. Y para Robbins, que decía que era un campo de estudio que investiga el impacto que tienen los individuos, los grupos y las estructuras sobre el comportamiento en las organizaciones, con el propósito de ¿qué? Aplicar tal conocimiento al mejoramiento de la eficacia de la organización. Y yo les decía, hay dos términos que son supremamente importantes en la ingeniería, en la administración, en el diseño, y es eficiencia y eficacia. Uno de orden técnico, que es eficacia, otro de orden, uno de orden técnico, que es eficiencia, y uno de orden misional, que es la eficacia. ¿Qué es ser eficaz? Es cumplir con la misión. Eso es ser eficaz. Entonces, si nuestra organización está dada para, no sé, fabricar botones, pues mi misión, ¿qué será? Hacer botones. Esa es parte de la misión. Y cuando ustedes van a definir, por ejemplo, la misión empresarial, la misión organizacional, va a decir que su empresa está para hacer botones, ya que quieras adicionarle bajo altos estándares de calidad, con un personal comprometido, pero sigue siendo su misión hacer botones. Pero cuando hablamos de eficiencia, es que para la construcción de esos botones,
a través de un proceso de manufactura, es cómo puedo yo hacer los mismos botones con el menor uso de los recursos, con un uso racional de cada uno de los recursos que van a intervenir para obtener esos botones. Entonces hablamos que toda organización debería hacer las dos cosas, y no solo porque lo diga Stephen Robbins, sino porque todas las teorías administrativas, dadas a través desde el mismo principio de Fayol, de Frederick Taylor, que nos empiezan a fundamentar cuáles son los procesos administrativos, cuáles son los procesos de la ingeniería, que todos van con esa misma tendencia. Todos van con la tendencia a buscar siempre una eficiencia de sus procesos. Y entonces hablamos de efectividad, que era como la unión de esa eficiencia, de esa eficacia. Pero siempre está ligado a lo que es la eficiencia, la productividad misma. Es cómo puedo yo lograr más con menos. Cómo puedo hacer un uso racional de los recursos para ser más productivos y por ende aumentar el superávit de la organización. ¿Cómo puedo generar más dividendos? Entonces, vea que Stephen Robbins dice eso. Robbins nos dice, gracias por apagar el micrófono. Stephen Robbins nos dice, es cómo influyen los individuos para que la organización sea más eficaz. Y parte de ahí todo su estudio del comportamiento organizacional. Pero también yo les mencionaba que viene Judith Gordon y en ese afán de poder entender cómo está el comportamiento de las personas, de los individuos en la empresa y qué tanto influyen en el comportamiento de esa empresa o esa persona jurídica, como se lo decía hace un momento, viene Judith Gordon en un libro que también titula Comportamiento Organizacional y dice, un momento, no solo vamos a validar el comportamiento de las personas dentro de su argot empresarial, sino cómo también esos actos y esas actitudes de esas personas dependen mucho de cómo está constituida la persona humana y la persona social, desde los valores morales, culturales que pertenecen a un grupo organizacional y los conocimientos que se derivan del estudio de dichos actos y actitudes. O sea que la persona jurídica puede llegar a modificar su comportamiento dependiendo cuáles sean los valores y la cultura de cada uno de quienes integran su estructura organizacional. Y podemos decir que el comportamiento organizacional es el estudio y la aplicación de los conocimientos acerca de la forma en que las personas actúan individualmente y grupalmente en las organizaciones. Además, trata de identificar maneras en que los individuos pueden actuar con mayor efectividad. Y vea que ya estamos juntando eficiencia y eficacia y hablamos entonces de una efectividad. Somos efectivos, no solo consiguiendo el propósito, el objetivo, sino también siendo eficientes para conseguir ese objetivo. Y logramos que ese propósito sea más amplio en toda su dimensión. ¿Para quién? Para el beneficio de la organización y de quienes la integran. Entonces, eso debería ser el comportamiento organizacional, el que estudia la aplicación de todos esos conocimientos para que las organizaciones sean mayormente efectivas. Y alcanzamos a ver, digamos que muy por encima y el objetivo es poder ahondar un poco más sobre lo que son los objetivos del comportamiento organizacional, entendido desde 4 perspectivas. 4 grandes núcleos en los cuales se va a desempeñar ese análisis, ese estudio del comportamiento organizacional. El primero es describir. ¿Qué pretenderemos describir? Pues el comportamiento. Entonces decimos que es describir sistemáticamente el comportamiento de las personas ante diferentes situaciones. Alcanzar ese objetivo permite que los administradores se comuniquen con un lenguaje común respecto del comportamiento humano en el trabajo. Aquí hay, digamos, por lo menos 3 aspectos supremamente importantes para poder entender el comportamiento organizacional. El primero es que es una descripción sistemática.
O sea que está estructurada, ¿sí? Eso es sistemática, que lleva un paso a paso. Entonces, esa descripción no es al azar, no es una descripción desordenada, una descripción en caos, porque no voy a obtener ningún resultado. Pero cuando yo hago una planeación de cómo voy a escribir, y entendamos planeación como ese qué, cómo, cuándo, en qué momento voy a hacer esa descripción del comportamiento de las personas, y viene el segundo aspecto importante de este primer tema, de este primer objetivo, y es en diferentes situaciones. Cuando yo hablo de que es en diferentes situaciones, estoy diciendo cómo se comportan las personas ante eso, ante una crisis, cómo se comportan los individuos ante una responsabilidad adicional, cómo se comportan los individuos para trabajar bajo presión. Y entonces voy analizando por lo menos cómo está en el aspecto comportamental, eh, cómo está el grupo constituido o el equipo de trabajo para poder saber qué esperar de ellos. Entonces, uno, que es sistemático, y dos, ante las diferentes situaciones. Y viene un tercer elemento de este primer objetivo, que es la comunicación. Después de que yo puedo describir a cada uno de los individuos que integran la organización, puedo también comunicarme de una manera más efectiva. Entonces, ese comportamiento de las personas en sus roles y en su desempeño dentro de la organización, pues va a ser más efectivo. Va a haber una mayor comprensión. ¿A través de qué? De una comunicación asertiva. Viene el segundo objetivo del comportamiento organizacional, y es la comprensión. O sea, el primero lo que hicimos fue escribirlo de una manera sistemática, y el segundo vamos a comprenderlo. Siempre que hagamos un estudio, una investigación, es para poder entender un fenómeno. O si no, ¿para qué para qué investigamos? No importa el campo, no importa el área del conocimiento en que estemos haciendo la investigación, si hacemos una descripción es para poder comprender por qué se da determinado fenómeno. Y en este caso, aplicado al comportamiento organizacional, es entender por qué las personas se comportan ante cierto modo, de cierta manera, y si puede así lograr explicaciones y mejorar los métodos. Después de poder uno entender por qué se comportan de cierta manera, pues va a quedar mucho más fácil mejorar la comunicación, afianzar de pronto alguno de las deficiencias que se vean, y por eso hay un comportamiento determinado. Entre esos, por ejemplo, el aprendizaje, la capacitación. Cuando tengamos un individuo o un grupo de personas que hacen parte de una estructura organizacional, que sabemos que se comporta de cierta manera porque no tienen las habilidades y las competencias, pues el resultado será cómo puedo llegar también con estrategias que me permitan definir cuál es la mejor campaña de crecimiento de esas personas para que no se comporten de esa manera. Entonces son los dos primeros objetivos, la descripción y el comprender. Viene un tercer objetivo, que es predecir. Y cuando hablamos de predecir, hablamos que es tener la capacidad de ver qué es lo que va a suceder en el futuro con este comportamiento de los empleados. Si el primero era la descripción, el segundo el entendimiento, pues el tercero es la predicción. ¿Cómo puede estar un paso adelante de lo que va a suceder? Y ese es un trabajo de todos ustedes como administradores. Poder entender a esos equipos o grupos, porque está dado estructuralmente como un equipo de trabajo o como un grupo no formal, ¿sí? Esos grupos informales son los que se van creando por cierta empatía o simpatía que tenga un compañero con el otro, nos hacemos parceros, y entonces ya ahí estamos armando un grupo que no es formal, no es porque la misma institución lo haya
dado de esa manera, sino que podemos ir entendiendo cómo se van comportando y tenemos que analizarlos. Entonces dice, en esa predicción es como podemos adelantarnos a ese comportamiento para que no afecten la organización. Y entonces dice que los empresarios, administradores y gerentes deberán adquirir la capacidad de predecir cuáles empleados son. William Mendoza, gracias por apagar el micrófono. ¿Cuáles empleados son calificados? ¿Cuáles son productivos? ¿Cuáles son dedicados a su trabajo? ¿Y cuáles se caracterizan por los retrasos, por los ausentismos o las conductas negativas en el ámbito laboral con el propósito de encontrar soluciones preventivas? Hay un análisis, por ejemplo, en el comportamiento laboral de las abejas que alguna vez un consultor japonés me compartió. Y él decía que hubo un análisis de entender por qué las abejas eran tan productivas, dado su acción tanto como individuos y como estaba estructurado el panal de abejas. Y un análisis científico dijo que de 100 abejas, por decirlo, el 60% de las abejas son altamente productivas, pero hay un 40% que no lo es. Y entonces, al analizar el comportamiento, retiraron el 40% de las abejas que no producían miel a la misma velocidad y con la misma dinámica que el otro 60%. Pero para sorpresa de los investigadores, después de que analizaron las 60 que eran las altamente productivas, volvió a ocurrir exactamente lo mismo. Había un 40% que no trabajaba de la misma manera, con la misma productividad y dinámica, que un 60% sí lo hacía. Ocurre dentro de las organizaciones algo muy similar. Por más que tengamos un equipo de trabajo consolidado, por más que tengamos, no sé, un personal capacitado, con habilidades, con sentido de apropiación y pertenencia, siempre va a haber un determinado número o un determinado porcentaje de colaboradores que no están bajo las mismas dinámicas que el otro porcentaje. Es ahí cuando nosotros como administradores tenemos que evaluar, bien sea que administremos una línea, que administremos una organización completa, que administremos un departamento, pero siempre va a haber en que algunos de esos colaboradores no estén en las mismas dinámicas. Y ahí es cuando decimos el comportamiento organizacional cobra importancia. El comportamiento organizacional se vuelve relevante para poder analizar cómo está la productividad, cómo está la eficiencia y la eficacia, pero a manera de individuos o de esos grupos informales que se van dando en las organizaciones. Y como ya estábamos analizándolo, como ya lo estábamos comprendiendo, pues ahora vamos a predecirlo para que no afecte el desempeño organizacional. Cuando usted dice, tenemos que hacer una hora extra, dado, no sé, una entrega urgente, y tiene dos personas que le dicen, no, pero es que eso no es obligación, nosotros, ¿por qué no nos avisaron con tiempo? Porque esas actitudes son las que generan retrasos. Esas conductas son las conductas negativas. Si yo ya conozco cómo se comportan y sé que van a indisponer al equipo en general, pues entonces tendré un tacto especial para decírselo a esas personas y de pronto todos entremos en la misma dinámica. Pero el hecho es, ¿cómo puedo yo predecir el comportamiento antes de que el equipo de trabajo se indisponga? Porque en este caso, o ejemplo aplicado, tenemos que hacer una hora extra para entregar y cumplirle a un cliente. Entonces se van dando ciertas conductas que si no se predicen, pues van a afectar el rendimiento de la organización. Y eso genera ¿qué? El cuarto objetivo, y es controlar las actividades. Insisto, si ya la escribí, si ya hice un análisis y la comprendí, si ya pude predecir el comportamiento, pues me queda controlarla a través de ciertas estrategias para que no afecten la organización. Y entonces ahí es cuando decimos, controle las actividades como el cuarto objetivo del comportamiento organizacional. Aunque sea parcialmente, dice el texto,
de los individuos dentro del trabajo para desarrollar los objetivos trazados y lograr las metas. También se debe controlar el trabajo en equipo, la coordinación de esfuerzos y la productividad. Ya que en todos los aspectos seguimos hablando de eficiencia, eficacia y productividad, porque es importante y de ahí radica pues la consecución, como lo dice, tanto el logro de las metas como el desarrollo de los objetivos que nos estamos trazando. Y para eso se controlan. Es decir, que el comportamiento organizacional se resume en esto. Describa, analice, debe predecir y controlelo. ¿Controle qué? Lo que está prediciendo. Y de cierta manera, estamos también abordando gestión del riesgo. Esa es la gestión del riesgo. Primero uno tiene que identificarlo, pues lo estamos describiendo. Después de esa identificación hay una valoración. Esa valoración es la comprensión que nos pide el comportamiento organizacional. Después de esa valoración, estamos diciendo, oiga, hay una predicción, ya sabemos qué puede ocurrir. Esa valoración va acompañada de cuáles son las causas y cuáles son los efectos que puede llegar a generar un determinado comportamiento. Y después dice, contrólelo para que no genere impactos negativos o minimice la probabilidad de ocurrencia. Eso dice el análisis de la gestión del riesgo. Pero entonces, llevado al comportamiento organizacional, es el control de las actividades. Y hay unos factores claves del comportamiento organizacional. En ese contexto que pretendemos analizar del comportamiento organizacional, hay unos factores como las personas y grupos que son el primer factor y elemento principal dentro del comportamiento y dentro de las mismas organizaciones. Están las personas o grupos como las que laboran en una empresa y forman parte del sistema social interno, que está formado por individuos y grupos grandes y pequeños. Existen grupos informales o extraoficiales, como también existen grupos formales y oficiales. Esos son los que le mencionaba hace un momento. Le mencionaba que las personas por naturaleza somos sociales. Entonces, sin necesidad que la misma organización nos agrupe de una manera formal o de una manera oficial, como lo dice el texto, nosotros también nos vamos agrupando de una manera informal o extraoficial. Y en esa agrupación que se da de los individuos, puede ser muy positiva o puede ser muy negativa, dependiendo cuál sea la conducta predominante en cada uno de esos grupos informales. Y los grupos formales también. Si yo como organización, por ejemplo, divido los equipos de trabajo para cumplir un determinado objetivo, un objetivo desde, qué sé yo, desde el departamento de compras, el departamento de ventas, el departamento de producción, el departamento de apoyo, yo puedo integrar un equipo formal, un equipo oficialmente conformado por algunos elementos, algunos individuos, para cumplir determinados objetivos en esos departamentos. Pero si también tengo conductas negativas, pues todos los objetivos y todas las metas que nos estamos trazando pueden verse afectadas. Entonces ahí es donde es importante analizar esos factores como grupos y personas. Viene la fuerza laboral como otro de los factores del comportamiento organizacional. Y la fuerza laboral está compuesta por personas muy diversas, con distintos niveles de educación, cultura, conocimientos y habilidades. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay una diversidad, es cuando hablamos, por ejemplo, de los aportes de Judith Gordon en su libro Comportamiento Organizacional. Depende de la educación, la cultura y los valores que se da el comportamiento de las personas en ese universo, como les decía, llamado organización. O sea que aquí es cuando se hace mucho más relevante poder llegar a describir cómo está compuesto un equipo o cómo está compuesta la organización, a través de qué individuos contamos, con qué individuos está compuesta. ¿Para qué? ¿Cuál es su nivel educativo? Y a través de él se fijarán estrategias. ¿Cuál es la cultura de cada uno?
cuáles son los conocimientos y las habilidades que tiene cada uno de los individuos que componen la organización. Y los grupos humanos se caracterizan por su dinamismo, se forman, cambian y se desintegran. Eso hace parte de la realidad de un grupo humano cualquiera, dentro de la organización y fuera de ella. Pero entonces, en esa dinámica de los grupos humanos, pues hace que también se puedan alterar algunos objetivos organizacionales. Veamos la estructura. Las personas en las empresas están relacionadas en forma estructurada para que su trabajo pueda coordinarse efectivamente. Y también decíamos que el carecer de estructura se generaría un caos, además de serios problemas de cooperación, negociación y toma de decisiones al interior de la organización. ¿Esto qué conlleva? Que si nadie dirige el barco, pues el barco toma el rumbo que él desea. No el horizonte que nos hemos trazado para llegar felizmente a un puerto determinado, sino el barco estaría quizás navegando sin rumbo fijo. Eso nos dice la carencia de la estructura. Pero cuando hay una estructura organizacional, cuando hay una coordinación, y recordemos por lo menos los cuatro que en algún momento les decía, los cuatro elementos del comportamiento del proceso administrativo, que era la planeación, la organización, la dirección y el control. Eso es parte de los objetivos de la estructura. ¿Quién planea? ¿Quién organiza? ¿Quién dirige? Cada uno bajo su propia estrategia y cómo controlamos que lo planeado se dé. Entonces, cuando carecemos de estructura, pues entonces nos empezamos a preocupar. Y viene la tecnología como un factor también supremamente importante, influyente en la productividad de las tareas que realizan las personas y afecta significativamente las relaciones laborales. La tecnología puede llegar, incluso algún elemento, a reemplazar a alguna persona, también lo veíamos. Entonces, cuando yo digo que reemplazo una persona, hace que se empiecen a sintetizar algunos puestos, algunos roles, algunos cargos dentro de la organización y esto altera el comportamiento también de ciertos individuos. Entonces, por eso la tecnología viene a cobrar una importancia de gran magnitud en cuanto a que puede llegar a alterar el comportamiento de determinados individuos. Entonces, la tecnología ha tomado un papel muy importante en la empresa, pues de alguna manera ha llegado a reducir áreas de trabajo o departamentos, incluso hasta trabajadores, ya que la tecnología ha sustituido la mano de obra. Esos procesos largos, los que ha construido al desempeño de las áreas que sea más eficaz. Esa tecnología es la que también se analiza desde el comportamiento organizacional porque puede llegar a afectar el mismo desempeño de la empresa, del negocio. Y por último, vemos el entorno. El entorno está dado por lo menos desde dos perspectivas. Un entorno que es el ambiente interno y el otro hacia el ambiente externo. ¿Cómo puede llegar a afectar o cómo podemos llegar a analizar, predecir y controlar todos los comportamientos de los individuos del ambiente interno? Pues es muy fácil, porque al ser interno nosotros tenemos control sobre él y tenemos la comunicación. ¿Cómo podemos llegar a fijar unos canales de comunicación apropiados para de manera transversal en toda la organización, que llegue a todas las áreas? ¿Cómo puedo llegar a comunicar, por ejemplo, los objetivos organizacionales para un determinado periodo, los resultados que se obtuvieron en ese periodo, si se cumplieron o no los objetivos? Esa comunicación hace que haya un sentido de pertenencia y de apropiación hacia la empresa, hacia la organización. Entonces, es importante fijar cómo voy a comunicar, cuándo lo voy a comunicar, a través de qué medios voy a comunicar lo que sea necesario comunicarle a cada uno de los individuos de la estructura organizacional. Viene el liderazgo. ¿Cómo promovemos el liderazgo en la organización? Y cuando digo cómo promovemos el liderazgo, es poder llegar a fijar una estrategia. Déjame un segundo. A fijar una estrategia que me permita promover la carrera en la misma empresa, en la misma organización.
¿Cómo hacen carrera los individuos que la componen? ¿Cómo promuevo yo el liderazgo? ¿Cómo reconozco esos líderes para sacar el mejor provecho, tanto para ellos, porque es un gana-gana, y para la organización? Viene la estructura organizacional, que le decía, depende de esa estructura poder llegar a definir cómo implementar todas las estrategias comportamentales, y el aprendizaje para poder llegar a mejorar esas habilidades y competencias. Pero hay un ambiente externo que también mencionábamos sobre lo que es la vida familiar. Yo no tengo control sobre la vida familiar. Conozco muchas organizaciones, por ejemplo, que preparan incluso la primera comunión para los católicos de sus hijos, y la organización se encarga de hacer todo. Los prepara, hace la fiesta, les da hasta el vestido a los hijos de quien quieran, porque pretenden poder garantizarle al empleado también una satisfacción y casi que controlar algo que de pronto puede generar una preocupación y no cumpla con su rol y con los objetivos del cargo. Pero hay muchos aspectos familiares que se salen definitivamente de las posibilidades y el control de la organización, y entonces esos objetivos no se cumplen porque se afectaron por algún aspecto familiar que se esté presentando. Hay una economía que definitivamente también mencionábamos que se sale cualquier control de una organización, porque las economías no se pueden manipular, por lo menos, y no se pueden controlar desde una empresa. Podemos aportar al crecimiento o decrecimiento de ella, pero no lo podemos controlar. Y hay unas relaciones comerciales que, si bien nosotros tenemos que generar campañas y estrategias hacia la satisfacción con el cliente y con los mismos proveedores, pero esas negociaciones a veces no solo dependen de mi organización, sino de unos agentes externos, y eso hace que el ambiente pueda llegar a afectar ese entorno de lo que es el ambiente externo. Entonces, validando ya como algunos aspectos generales de comportamiento organizacional, parte de algo que hemos analizado en la sesión anterior de una manera muy rápida, pues aquí estábamos viendo a profundidad hasta dónde puede llegar a afectar el comportamiento, y si hablamos de afectar un comportamiento, estamos implícitamente diciendo que pueden llegar a afectarse los objetivos organizacionales. Toda organización tiene un fin, toda organización tiene unas metas, toda organización se fija unos objetivos, y esos objetivos, bien sea a corto, mediano o largo plazo, pueden verse afectados según cómo se comporten cada uno de los individuos que integran las estructuras organizacionales. Entonces, de esta manera, pues, hacemos como esa introducción un poco más amplia de lo que es el comportamiento organizacional, y cómo vamos a ir validando sesión tras sesión hasta dónde podemos controlar ese comportamiento, hasta dónde deberíamos medir cuáles son los riesgos organizacionales. No vamos a hablar de riesgos industriales, ni de riesgos organizacionales, y hasta dónde todo este análisis y toda esta estructura del comportamiento, del análisis del riesgo, me afecta o no dentro de lo que es la gestión del producto. ¿Qué tendría que hacer yo para definir unas necesidades y que en mi producto o servicio la satisfaga y sea atractivo en el mercado? Entonces, con esto, pues terminamos la sesión del día de hoy.